El doctor Manuel Berrío. Como moderador tendremos al doctor Galo Viana. Adelante. Silencio. De la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, los diversos asuntos que tienen que ver con la reforma a la seguridad social en salud. Esperamos que al final tener una visión muy clara de los contenidos del proyecto, y no solo de eso, puesto que este es un escenario bastante especializado en el tema, que ha conocido en diversas oportunidades las posturas de gobierno, las posturas de los representantes, de senadores, y hemos querido organizarlo, hemos dispuesto que cada uno de los representantes en un tema específico, para que así conozcan la postura política de ellos, la postura en el trámite legislativo, dado que el proyecto de ley 052 cursa en este momento por plenaria del Senado y posteriormente irá a la Cámara de Representantes, donde el futuro de esta importante legislación para el sector que estará en manos de los que nos acompañan aquí. Entonces nos acompaña el doctor Carlos Ignacio Cuervo, el doctor Jesús González Quintero, el doctor Elías Rad, el doctor Manuel Berrío y el doctor Miguel Durán. Vamos a iniciar la presentación del doctor Carlos Ignacio Cuervo con el tema de financiamiento del sector y lo que tiene que ver con talento humano. Doctor Carlos Ignacio. Al final de las presentaciones habrá preguntas. Muchas gracias, un especial saludo en nombre del Congreso de la República, particularmente la Comisión Séptima que preside el doctor Durán. Estas iniciativas legislativas, conviene recordar, están contextualizadas dentro del Estado Social de Derecho, establecida en nuestra Constitución, y en ese sentido, particularmente los derechos sociales, económicos y culturales, de que habla el artículo 40 y siguientes de nuestra Constitución, e igualmente dentro de la política del señor presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, del Estado comunitario, de los derechos que debe brindar el Estado a cada uno de los ciudadanos en su condición de tal. Y por eso rápidamente voy a hacer mención del proyecto de ley 404. Como ustedes recordarán, un número importante de congresistas presentamos varios proyectos de ley en este sentido. Nos pusimos de acuerdo en retirar cada uno de ellos y estudiar a profundidad el tema, y por eso surgió el proyecto de ley 404. A título simplemente enunciativo, este proyecto de ley lo que busca es, en primera instancia, regular todo lo atinente a los procesos de formación, de prestación de los servicios por parte de los actores vinculados a la salud, de las profesiones y las ocupaciones vinculadas a ella. Igualmente se establece un Consejo Nacional de Talento Humano, donde hay una representación de las aseguradoras, no especifica que sean específicamente de las empresas solidarias o las ARS, habla de que habrá un representante de las EPS o las ARS. En caso de aprobarse sería un buen escenario de participación por parte de las ARS. Habla del Observatorio del Talento Humano, habla del registro único, habla de la certificación y recertificación por parte de los colegios de profesiones. Siempre he dicho que yo particularmente como médico no ejerzo la profesión hace más de 5 años, sin embargo tengo una tarjeta profesional vigente, y lo que quiere corregir en parte este proyecto de ley es que efectivamente a través de los colegios, universidades o quien haga sus veces, pues pueda certificar que ese profesional es idóneo y está ofreciendo un buen parámetro de calidad y de formación para la prestación de este servicio. El proyecto de ley igualmente busca tener el registro único, como les mencionaba, de los profesionales, incorpora la medicina alternativa y las terapias alternativas, eso sí, siempre en cabeza de los profesionales, bajo una reglamentación que se expide.
y me parece importante pues, que sea objeto de discusión, dado de que en 15 días, al igual que el doctor Elías Rad y el doctor Gonzalo Gutiérrez, pues quienes hemos sido designados por la mesa para esta ponencia. Eso en cuanto a talento humano. Pasando al proyecto de ley 052, que se ocupa principalmente de algunos temas gruesos que básicamente tienen que ver con la salud pública. Entiendo que aquí se va a hacer mención el aseguramiento, como ya mencionó, las coberturas, el papel de la superintendencia y de los organismos de control y la calidad de la educación. Ya lo decía aquí la doctora Torrenegro, no vamos a repetir el proyecto de ley, pero sí mencionar cuáles, por lo menos desde el punto de vista financiero, cuáles fueron los problemas que se han querido obviar. Primero, el manejo que tiene, digamos, a veces indebido de algunos alcaldes con relación a los recursos que se les giran para atender el régimen subsidiado. Se mantienen básicamente las 8 fuentes de financiamiento del régimen subsidiado. Como novedad se establece que ya el porcentaje de solidaridad ya no será 1 punto sino 1.3. Se espera que el gobierno nacional establezca un par y paso. Se iniciarían con 420.000 millones de pesos para el año 2006, con un incremento del 20% cada año hasta que se iguale ese par y paso. Con eso se pretende aumentar 3 millones de personas dentro del régimen subsidiado, algunos bajo la modalidad de subsidios totales y otros bajo la modalidad de subsidios parciales. Se mantienen igualmente el financiamiento vía las remesas, los puntos correspondientes a las cajas de compensación familiar, y en el segundo grupo de financiamiento igualmente está las rentas cedidas. Algunos dicen que ya no habrá estímulo por parte de la entidad territorial porque estas rentas cedidas ya entrarían a Focus. Como ustedes saben, el Focus, el Fondo Colombia, pues no solamente tiene la subcuenta global del régimen subsidiado, sino tantas cuentas individuales como hay entidades territoriales que administran el régimen subsidiado en Colombia. El traslado que hace la cuenta global a las subcuentas pues será el soporte principal para el pago, en el caso de ustedes, de las ARS. En otras palabras, quien les va a pagar a ustedes directamente ahora, en caso de presentarse el proyecto de ley, serían directamente las subcuentas territoriales que están en el Fondo Colombia. Indudablemente ha habido gran, discusión política frente a este tema, si ese giro sin situación de fondos es conveniente o no hacerlo, y se han quejado algunos municipios de la posibilidad inclusive de bajar de categoría, porque el presupuesto, como ustedes saben, es uno de los criterios para la categorización de los municipios. El hecho de registrar en sus libros el giro, pero no situar los fondos, no quiere decir que contablemente no aparezcan estos recursos para quien tiene este temor. En otras palabras, el alcalde mantendrá su categoría dado que estos recursos se siguen registrando contablemente al interior de los municipios. Entonces no habría problema por ese lado. Ya lo otro es efectivamente la liquidez, lo que se pretende en el fondo. Ustedes saben, dependiendo de los estudios, entre 180 y 360 días y 360 días para que lleguen los recursos finalmente a los prestadores, a los proveedores, pues efectivamente se pretende agilizar los recursos, la entrega oportuna de ellos en cabeza de Focus, relaciones directas con aseguradores. Los recursos propios se mantienen. El sistema general de participaciones, por ustedes es sabido de que la distribución de estos recursos lo sigue haciendo los COMPES. Hay 2 organismos que distribuyen básicamente los recursos. El sistema general de participaciones lo hace directamente mediante la metodología acordada de COMPES, y ya el Consejo Nacional de Seguridad Social, pues lo que tiene que ver con los otros recursos. Hay un tema que también ha sido objeto de polémica y que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, y es el pago de las patologías de alto costo
y en este caso el reaseguro. Pretende el proyecto de ley que 3% de la unidad de pago per cápita vaya directamente a la subcuenta de CAT, a fin de financiar patologías catastróficas o patologías empobrecedoras, como le dicen en México, dado de que cualquier patología de estas en personas y en familias más vulnerables, pues automáticamente las arrastra por debajo de las líneas de pobreza. Y de ahí la previsión que se quiere hacer en el proyecto de ley, en el sentido de darle efectivamente una atención oportuna a este tipo de pacientes. De todas maneras, en el esquema comercial del reaseguro, la responsabilidad del reasegurador, en el momento en que el tope pase las consideraciones, o por lo menos los estudios actuariales respectivos, pasa automáticamente pasa igualmente a la reaseguradora. Esto para significar que, si bien se habla cómo está establecido en la ley, se habla de una retención neta. O sea, SIDA, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Social determinará cuál es la retención neta, o sea, cuánto es el porcentaje que se debe pagar por parte de la EPS. Sobrepasando ese valor, automáticamente entonces sería la subcuenta de CAT, sería como un techo a pagar por parte de la EPS. A partir de ese techo, entonces pagaría la subcuenta de CAT, pero de ahí para adelante no dice qué va a pasar. Efectivamente, si hay, digamos, un segundo techo, y en eso pues tendrán que ser los estudios actuariales que nos digan definitivamente qué va a pasar. Algunos han hecho, recordemos que este proyecto de ley está en Senado de la República, no ha pasado a la Cámara de Representantes, y por lo tanto pues podrá ser objeto y deberá ser objeto de discusión al interior de la comisión. Lo que les estamos es anunciando de lo que conocemos del Senado de la República. Algunos hablan de que entonces cuál es el papel de las aseguradoras, en este caso de las ARS. El gobierno dice cuáles son las personas indemnizadas objeto del estudio. El gobierno dice cuánto se debe pagar de unidad de pago per cápita. El gobierno dice cuál es el plan obligatorio de salud. Y se ha dejado, de alguna manera, yo creo que vale la pena advertir que la gestión del riesgo pues es una de las actividades más importantes de las aseguradoras, y que en este escenario pues, de manera ninguna el proyecto de ley quiere acabar con la gestión del riesgo. Lo que ocurre es advertencias de si la manera como viene operando el sistema está estimulando o no la promoción y prevención y la intervención temprana del riesgo en caso de las aseguradoras. El tema de reaseguro entonces queda abierto, creo que no ha sido resuelto. Supuestamente el Consejo Nacional de Seguridad Social, que en mi concepto, y voy a proponer una sustitución a ese artículo en términos de la conformación. Valga la pena decir que yo particularmente creo que más que un espacio de concertación, el Consejo Nacional de Seguridad Social debe ser un espacio técnico, donde con la presencia de salubristas, con la presencia de actuarios, con la presencia de expertos en tecnología médica, tome las decisiones de dirección y de regulación de la mejor manera posible. Pero lo que hoy vemos es una serie de actores encontrados, donde cada uno defiende particularmente su feudo, su interés, válido y legítimo probablemente, claro que sí, pero se está dejando, digamos, de alguna manera de contextualizar. Aquí inclusive estaba leyendo el acuerdo de distribución de la famosa regionalización, que el proyecto de ley no toca la regionalización, o sea, quiénes intervienen o no en la operación regional del régimen subsidiado. Efectivamente creo que habrá escenario, pero yo le voy a poder pedir al doctor Miguel Durán que sea objeto de una discusión al interior de la Comisión Séptima, dado de que el número de afiliados pues tiene una distribución que no guarda o no observa el principio de proporcionalidad, dado de que a partir de cierto número de usuarios pues le da un puntaje de 10 sobre 20 a cualquier ARS que haya hecho propuestas para operar en las 5 regiones del país. Me parece que ahí hay un elemento que contraría el espíritu del acuerdo, en el sentido de favorecer a las operadoras que tengan mayor presencia en las zonas, que tengan el mayor número de afiliados y que tengan
una buena y que represente un mejor acceso principalmente a la población rural, que es la más excluida en la gran mayoría de las veces de este tipo de servicios. Finalmente, yo diría que el tema de la integración vertical, que me han pedido que también brevemente nos pronunciemos con relación a eso. Yo particularmente creo que la integración vertical no es buena ni mala. Sin embargo, el proyecto de ley establece unas consideraciones en ese sentido. Primero, unos porcentajes, cuánto efectivamente se debe contratar o no con la red pública. Y yo diría, en el fondo, la pregunta que subyace es ¿cuáles son los costos de transacción y los costos de oportunidad, los mismos costos en que incurre una IPS en el momento de prestar servicios? Porque en el fondo las aseguradoras, cuando se integran verticalmente, si no lo hacen vía directa a través de sus IPS, pues lo hacen a través de alianzas estratégicas. O sea, la práctica comercial, ¿qué es lo que nos demuestra a nosotros? Que hay una tendencia a integrar los servicios de aseguramiento y los servicios de prestación. Yo creo que esta es una discusión que apenas arranca, por lo menos en la Comisión Séptima, pero no podemos desconocer que la tendencia es que haya una verdadera integración, que allí están una serie de costos que subyacen este debate y que la Comisión de alguna manera no puede desconocer. Soy defensor de las redes públicas, así lo he manifestado en todos los foros, pero no puedo desconocer que igualmente hay actores privados que también vienen ofreciendo una serie de servicios en calidad de prestadores de servicios, y con esto pues también yo creo que simplemente dejar la discusión del proyecto de ley. No toca el tema de glosas, pero se ha convertido en una herramienta para jugar con los recursos financieros del sistema. No se puede desconocer, y en esto hemos sido reiterativos, de que hay unos ingresos no operacionales producto de la liquidez que da el sistema y que hace parte no solamente de los ingresos de las aseguradoras, sino igualmente de los prestadores en menor grado, porque esos recursos es bueno saber cuál es la magnitud de ellos, qué se está haciendo, y esto el Plan Único de Cuentas yo creo que nos puede ayudar mucho a poder determinar en qué medida las aseguradoras están teniendo una rentabilidad financiera producto de esta liquidez, y cómo esto pues está afectando, sirviendo o no al sistema. Y lo otro tiene que ver con los márgenes de solvencia, que no se reitera en la ley, pero es claro que no se viene cumpliendo, es el pago oportuno dentro de los 60 días, 30 o 60 días a los prestadores, y que de alguna manera pues creo que es importante nosotros revisar para, mediante esta ley orgánica, mirar qué trascendencia o no les podemos abordar. Yo terminaría, el ministerio sería bueno que en el transcurso de este congreso, de este gran encuentro, pudiese ilustrar mejor sobre los beneficios que traería el nuevo sistema de información, no solamente en términos de vigilancia y control, sino de la comprobación, verificación de derechos, controles a la evasión, a la multiafiliación, dado de que ya fue adjudicado. Entiendo que el proyecto vale $5 millones y que tiene unos beneficios claros a los aseguradores y principalmente a los usuarios, en términos de mejorar las oportunidades de vigilancia y seguimiento a estos recursos. Gracias, doctor Cuervo. Gracias, doctor Galo Viana. Trataremos pues de acogernos a ello con el mayor gusto. A ver, primero pues un saludo a todos los participantes de este importante evento, a nuestros compañeros de la mesa directiva, al doctor Carlos Carrillo, presidente de Gentar Salud, a la doctora Elisa Torrenegra, en esa maravillosa intervención, también al distinguido conferencista francés, belga, perdón, no, sí, al doctor Alian Cohur, y a todos los directores y gerentes de las empresas solidarias de salud. Se me ha pedido que haga algún análisis del tópico de salud pública en el proyecto de reforma de ley 100. Quiero hacer primero pues algunas anotaciones, algunas breves anotaciones. Para este auditorio
tan selecto, estoy seguro pues que es muy clara la importancia de la salud pública. Yo incluso tengo una concepción de la salud pública, diría yo, bastante amplia. Quizás no coincide con lo que tradicionalmente muchos piensan que es la salud pública. Para mí, la razón de ser de la salud pública se confunde con la razón de ser del Estado. Si nosotros analizamos cuál es la razón de ser del Estado, un Estado es la conjunción de voluntades de toda la sociedad civil en un territorio, en una nación, que se asocian para la búsqueda del bienestar. La razón de ser del Estado no es otra sino la búsqueda del bienestar de todos los asociados, de toda la sociedad sin exclusión alguna. Esa es la razón de ser del Estado. ¿Y qué es salud? Ustedes lo conocen mejor que yo. La clásica definición de la Organización Mundial de Salud es que salud es eso, el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad. Siendo ello así, la razón de ser del Estado es entonces la búsqueda de la salud de todos los asociados. Entonces, la salud pública debe ser el elemento rector en todos los planes de desarrollo de una nación o de un Estado serio. Por eso yo decía en la Comisión Séptima en una ocasión que no fui partidario y no soy partidario del cambio de nombre del Ministerio de Salud por el de Protección Social, muy en boga de pronto en la actualidad, porque el término de protección social tiene más una connotación asistencialista. El término de Ministerio de Salud nos permitía, como decías, confundir la razón de ser del Estado con la del Ministerio de Salud, y por ello debía ser el ministerio líder en los consejos de ministros, el ministerio al cual deberían estar supeditadas todas las demás políticas estatales. Toda la política pública debería entonces estar supeditada a las políticas del Ministerio de Salud, porque es eso lo que busca el Estado. No estuvimos, repito, de acuerdo con el cambio de nombre por varias razones, entre ellas esas que le señalaba de la connotación asistencialista y porque considero que lo de salud estaba por encima de las otras connotaciones. Quisiera hacer algunas anotaciones sobre la Ley 100 y la reforma, que es lo que se me ha pedido. La Ley 100, si bien significó un avance en muchos aspectos, en el tema de salud pública y en el tema de un sistema de informaciones, hay consenso general en todos los analistas en que significó un retroceso. Porque el nivel central, el nivel nacional, se desentendió, por así señalarlo, de ser el organismo rector de la salud pública, y no quedó como muy claro esa responsabilidad en la Ley 100 en cabeza del Estado como un todo. Yo diría que reforzó la Ley 100 el concepto asistencialista también, y diría que la Ley 100, al descentralizar el tema de la salud, como fue mandato también de nuestra Constitución del 91, asimiló, o diría con más claridad a nivel nacional, asimiló que descentralización era desagregar, era desentenderse. En reiteradas ocasiones le hemos dicho al señor Ministro de Protección Social que descentralización no es sinónimo de desentendimiento, que no es sinónimo de desarticulación, que sí hay una clara responsabilidad del nivel central, del nivel nacional, en articular toda la política, en ser el ente integrador, no solo el que traza y diseña la política nacional, sino el que debe articularla e integrarla en su totalidad, ser el integrador, no como nos está ocurriendo. La descentralización se nos volvió desarticulación, especialmente en los temas de salud pública. Por otra parte, como señalaba al comienzo, en la reforma algo se hace. Yo no estoy muy contento con la forma como está redactada, y en la Comisión Séptima de Cámara vamos a proponer algunas modificaciones para mejorarle esa redacción. Como no estoy contento, y vale el escenario para decirlo aquí, con la reforma en todo su conjunto, pienso que sigue siendo una reforma muy tímida, sigue siendo una reforma que no apunta a lo esencial. Yo comparto el sueño que
que tenía, que en paz descanse, el exministro Juan Luis Londoño, el de todo para todos hoy. No podemos seguir en Colombia como estamos. La ley 100 que hizo, mejoró. El aseguramiento indudablemente es una conquista y es un mejoramiento en la asignación del subsidio, indudablemente que sí, aun cuando tiene el sesgo asistencialista de que nos ha contribuido a toda la población en general a identificar salud con aseguramiento. Antes lo identificábamos salud con hospital, ahora salud con aseguramiento. Tiene ese sesgo todavía muy hospitalario, cuando es lo que en realidad menos incide en los niveles de bienestar de una comunidad. Lo que más incide es todo lo demás, las políticas públicas. Valga la pena un ejemplo que ustedes conocen también o mucho mejor que yo. Las políticas públicas, las políticas macroeconómicas, la política monetaria. En el año 99, qué gran daño, por ejemplo, le produjo el Banco de la República al nivel de bienestar de los colombianos, es decir, al nivel de salud, cuando disparó la tasa de interés al 70%. Esa es una política pública monetaria que tuvo una incidencia clara sobre la morbilidad y la mortalidad en todos los aspectos. Generó desempleo, generó más pobreza, incremento y crecimiento, y ahí están todas las curvas que lo señalan, como en el 99 se disparó la pobreza en Colombia, ¿cierto? Y nos hizo retroceder. ¿Por qué? Por una política pública en la parte monetaria. Incide mucho más en salud, ustedes lo conocen bien, que la prestación directa de los servicios asistenciales. Por eso insisto en lo que señalaba al comienzo, que debe quedar muy claro en esta ley que el Estado como un todo debería supeditar las políticas públicas todas y en su propio plan de desarrollo al eje articulador del Ministerio de Protección Social en la fecha de hoy. Hablando del todo para todos hoy, con lo que soñaba Juan Luis Londoño, pienso que es posible. Es solo cuestión de voluntad política. Decía que no podemos seguir con una atención en salud o prestación de servicios hospitalarios o asistenciales en salud segmentada como era antes de la ley 100. Antes de la ley 100 nosotros teníamos los hospitales públicos a los pobres que no tenían aseguramiento al seguro social, que era el monopolio de esa época. A esos pobres se les atendía en los hospitales de caridad o públicos. Los pabellones que ustedes recuerdan, en la mayoría de los hospitales eran generales, y se les atendía por el subsidio de la oferta. El que tenía su afiliación al Seguro Social iba a las clínicas del Seguro Social. Y el que podía pagar pensión tenía pues en las clínicas privadas o en los mismos hospitales públicos su hotelería de primera, con su sala aislado, solo, con su buena hotelería. Segmentada la prestación de los servicios. Viene la ley 100 y seguimos con la misma segmentación en la prestación de los servicios. Seguimos con un plan obligatorio de salud subsidiado más pequeño para los pobres. El plan obligatorio de salud contributivo, poco mejor para los trabajadores y empleados, y también pues la medicina prepagada que existe para quien puede acceder a los planes complementarios. ¿A qué vamos entonces? Seguimos con la segmentación en la prestación de los servicios asistenciales. Yo creo que eso no es concebible, que nosotros tengamos niveles de atención diferenciada y que un Estado le ofrezca precisamente a la población más pobre y más vulnerable, a la que más necesidades tiene en salud, a la que se va a enfermar más, precisamente por su nivel de pobreza y por su desempleo y por todo lo que ello implica en bienestar. Le decimos, como usted más necesita, como usted es el que menos tiene, como usted es el más pobre, como usted es el que menos educación tiene también, como usted es el que vive con mayores riesgos de enfermarse y de padecer enfermedades de todo tipo, entonces a usted le ofrecemos menos. Eso no es un Estado serio. ¿Cómo vamos a seguir segmentando la prestación de los servicios así? Yo diría que en esta reforma, y ese es el pedido que le hago también a mis colegas que me acompañan hoy en la mañana aquí en la Comisión Séptima de Cámara, deberíamos jugárnosla en Colombia por un solo plan obligatorio de salud y además jugárnosla de una vez en serio por la universalidad de la cobertura. Porque lo que genera la corrupción, lo que genera el clientelismo, lo que genera la perversión en la prestación de los servicios asistenciales y también el juego con el aseguramiento, son dos cosas. El primero, el que no es universal, la cobertura, y el segundo, el que haya planes diferenciales en la prestación de los servicios.
Entonces juguémosla por las soluciones colectivas para acabar con el clientelismo y con la corrupción, y podemos hacerlo con los niveles de recursos que actualmente se están invirtiendo en salud, cercanos a los 16 millones, que es el gasto en salud. Podemos lograr un solo plan obligatorio de salud. Yo creo que si nos aplicamos a ello y hay la voluntad política para hacerlo, lo podemos plasmar en una ley. Yo lo que le pediría también a todo el auditorio, a las ARS, a las empresas solidarias de salud, es que ojalá le apostáramos a eso. No tiene sentido. Para mí es un absurdo. Yo creo que en cualquier otra nación desarrollada o civilizada les debe parecer enormemente absurdo que quien más necesita, que quien es más pobre y más vulnerable per se, por esa razón, entonces se le ofrezca menos. Absurdo. ¿Cuándo vamos a corregir entonces la brecha de desigualdad y de inequidad? Nunca. Porque les ofrecemos menos en salud, menos en educación, menos en todo. Entonces nunca vamos a ser un país desarrollado. Es cuestión de voluntad política. Miren, así como se consiguió 1.400.000 millones de pesos con un solo impuesto al patrimonio en cuestión de 3 meses, es fácil conseguir también, y es cuestión, repito, de decisión política, de reorientar los recursos de pronto de regalías, o de reorientar otros recursos, o de incluso señalar un nuevo impuesto, pero para lograr soluciones colectivas y universales, que no nos sigan desde el gobierno dividiendo y generándonos el clientelismo y la corrupción con soluciones incompletas y parciales. Por eso creo que vale la pena también que hagamos un análisis de fondo a los tales subsidios parciales, que también es otra cosita ahí como para otro plan obligatorio de salud mucho más pequeño todavía, y seguir fragmentando y segmentando la prestación de los servicios. Vale la pena hacer un debate a eso. Un solo plan obligatorio de salud en Colombia para todos, estemos o no estemos trabajando. Yo creo que debemos jugárnoslos por eso. Unas últimas reflexiones. Creo que hay que mejorar, repito, el articulado en lo que toca con el plan de salud pública, porque según señala aquí, el plan de salud pública es un avance, lo que dice, ¿no? Debe haber un plan nacional de salud pública que forme parte del plan nacional de desarrollo. Yo diría que debe orientar todo el plan nacional de desarrollo. Debería ser el eje rector y orientador de todo el plan nacional de desarrollo, por lo que toca con el hecho de que es el bienestar de todos los asociados. La otra parte de que quien realiza las atenciones individuales o colectivas en la parte de salud pública, que está en cabeza de los entes territoriales, pasarlo a las empresas promotoras de salud, a los aseguradores. Es discutible también, dejándole siempre la responsabilidad última como asegurador último al Estado como un todo, pero bien podría ser este el instrumento para hacerlo. Si logramos la universalidad, esa discusión se caiga de su peso, porque bien podrían ser el instrumento las EPS del régimen contributivo o subsidiado, luego de que haya una universalidad en la cobertura. Pero como decimos, el asegurador último siempre debe ser el Estado, y el responsable de la salud pública debe ser el Estado, y en un Estado serio no tendríamos esta fragmentación y esta segmentación en la prestación de los servicios asistenciales en salud. Mi posición en la Comisión Séptima va a estar en este sentido, buscando los recursos y tratando de presionar al gobierno nacional para que haya la salida con la que Juan Luis Londoño soñaba, de un solo plan para todos en el día de hoy. Gracias. La palabra al doctor Miguel Durán, presidente de la Comisión Séptima de Cámara. He pedido que haga alusión al tema de la inspección, vigilancia y control en el sistema de seguridad social en salud. Yo quiero iniciarlo con una reflexión. A propósito, los que estamos o están en este auditorio, para no excluir los congresistas, representan por menos 80.000 personas que son los socios de las empresas mutuales. Entiendo que esa es la cifra que se me ha dado, que a su vez congregan unos 5 millones de afiliados al régimen. Y eso vale para iniciar la reflexión en torno a quién se debe vigilar y quién debe vigilar. ¿Qué es lo que vigilamos en salud? ¿Quiénes vigilan y cómo vigilan? Y he hecho un cuento que eché hace unos días en un evento parecido que nos invitaron a propósito de un estudio que hizo la Contraloría. Y también a propósito de que se acerca el tema electoral. En algún municipio de mi región, del Cesar, en un corregimiento, se me acercó una persona
a pedirme que yo solucionara el problema de un transformador que había. Me dijeron, si usted nos da el transformador, toda esta gente de este barrio vota por usted. La gente buscando soluciones en quienes representan el Estado, previendo que esas personas son el Estado. Pero tenía el trasfondo de lo que ocurre con la prestación del servicio de energía eléctrica, servicio que, como ustedes saben, está privatizado y corresponde a unos particulares prestar un servicio público esencial. Yo, pensando rápidamente, ¿qué hubiera ocurrido si el servicio de energía eléctrica lo prestara como hace 10 o 15 años el Estado o empresas estatales? Entonces uno lo que hace, pues porque no tiene la plata, por supuesto, que vaya a comprar un transformador cada vez que quiere que lo voten por uno, o iba donde el gerente de electrificadora y hacía la gestión e intentaba conseguir el transformador y el servicio de energía se restablecía. Y es una cosa parecida a lo que pasa con la entrega de servicios públicos esenciales, meritorios, que está obligado a prestar el Estado como una función constitucional indelegable cuando hace entrega de ellos a particulares, mutuales que sean, pero particulares que prestan el servicio. Y entonces empieza ahí a fluir el tema de cómo se controla, y el mecanismo para controlar entonces naturalmente es la regulación. Y en el tema de salud sí que hemos tenido regulación, lo saben muy bien todos ustedes. La profusión y la difusión de normas ha hecho por completo inentendible este sistema. Yo no voy a ahondar mucho en aspectos de diagnóstico porque tengo completa conciencia de que el auditorio que está aquí maneja los problemas y no hay necesidad de redundar en ellos. Pero ese tema de la profusión de normas hace que la vigilancia sea ineficaz, porque para cada norma producida hay un mecanismo que se reproduce para burlar la aplicación de la norma. Y entonces los actores de composición dominante dentro del sistema fácilmente encuentran cómo, para una norma establecida para el cumplimiento de una función, se inventan un procedimiento, sobre todo si tienen acceso a los organismos donde se toman las decisiones esenciales, se inventa un procedimiento para no atender el cumplimiento de dicha norma. Y entonces por esa vía se llega a lo que Díaz Ra planteaba y planteaba aquí otra persona, a la exclusión, que aquí en salud se llama no acreditación del derecho. Simplemente no acredita y entonces usted no tiene derecho y se excluye a una persona de la prestación del servicio de salud con el burrito de que eso está reglamentado de otra manera y entonces no es posible ejercer una vigilancia de manera idónea. Esa complejidad y variedad de las instituciones con competencia para la vigilancia, la inspección y vigilancia ha creado una posición dominante, como he dicho, y ha dejado en ascuas a la gente que es objeto del sistema. Entonces, la gente no encuentra a quién acudir para resolver el problema, porque el nivel nacional, con una superintendencia inoperante e ineficiente, no soluciona los problemas que tendría que solucionar. Y porque los niveles intermedios, el departamental y el local, o están capturados por grupos de intereses y por elementos que manejan muy bien esos intereses a costa de lo que sea, incluso a costa de la corrupción, o son completamente inoperantes. En nuestros niveles departamental y local pasa mucho eso y nuevamente el usuario queda expuesto frente a la voluntad y frente a la posición dominante que tienen las personas que manejan el sistema. Allí aparece también, por supuesto, la asimetría de la información. ¿Cuándo activa el usuario el sistema de salud? Cuando se enferma, no antes, porque naturalmente esa no es su función. El usuario, quien está afiliado a Mutual Cero, a cualquier otra empresa de salud o a cualquier otra empresa privada, solo acude a ella cuando se enferma. Entonces necesita una consulta y vaya, no tiene por qué conocer el mamotreto de normas que existe sobre eso. Esa no es su labor principal. Su función está en ser jornalero, en ser obrero, en ser docente, en ser trabajador, pero no está en ser un experto en el tema de salud en el país. Entonces, cuando esas personas van, escasamente logran saber y logran encontrar una ventanilla donde los atienden de manera precaria. Pero, repito, los otros actores del sistema, el otro eslabón de la cadena sí está muy bien informado, y esa asimetría en la información permite que también en la práctica la inspección y vigilancia resulte inoperante completamente.
y entonces ocurre que el usuario no tiene mecanismos directos para salvar sus derechos. Si una persona va y no aparece en el sistema, simplemente o se ha caído en la cuota, simplemente los operadores del sistema, las EPS o la IPS le dice: usted no tiene el derecho, dejó de pagar y no entra en este proceso. Si el usuario siente, en cambio, que los aseguradores le están negando un derecho, se limita a poner una queja y a esperar que esa queja sea resuelta en los términos y en los días, y de pronto en los meses y en los años, sin que haya solución del problema. Eso ocurre además porque los usuarios no tienen estímulo, no tienen motivación, pero además no se les han creado procedimientos y mecanismos para que su organización, para que su reclamo tenga la base sólida de una representación adecuada. Entonces los mecanismos de representación de los usuarios, por el mismo desconocimiento de las normas, por la misma complejidad, por la misma ubicación material de él, según el cual, como he dicho, esa no es su función principal, los usuarios no acuden, por ejemplo, a la convocatoria para organizar una reunión en que se designe que el señor fulano de tal es el representante de los usuarios de la EPS Salud Vida. Entonces esa baja representación también incide en que su voz sea muy poco escuchada y que no tenga mucho fundamento a la hora de presentarse a la discusión, amén de que su presencia en los organismos rectores es realmente baja, de que sus conocimientos y sus elementos, ven que izquierdo me quejaba los otros días, de que cuando llegan al Consejo de Seguridad los representantes de los usuarios no tienen muy poco que decir frente a la cantidad de información que manejan los representantes de los organismos científicos y de las empresas aseguradoras frente a estos temas. Por lo tanto, su peso específico a la hora de tomar decisiones tampoco incide mucho en que al usuario se le tenga como principal eslabón en la cadena del aseguramiento. Por último, dentro del diagnóstico de las dificultades para la inspección y vigilancia y control está lo que decía también Elías Rat. Aquí se nos ha dado por pensar que solo el sistema de inspección, vigilancia y control debe operar para el aseguramiento. No. Hay una parte muy importante, tan importante o más importante que esta, que es el de la promoción y prevención. Los dineros que el Estado tiene, que el gobierno nacional, que las entidades departamentales tienen para hacer inspección y vigilancia y control no son muy bien cuidadas. Aquí Elisa Torrera nos presentaba una cifra de morbilidad, de muertes prevenibles. Y frente a eso, nada se está diciendo de cómo se operan, por ejemplo, los grupos de extramurales que en algunas partes han creado. Se convierten simplemente en unas posibilidades de que los agentes, los conductores de las gobernaciones o de las alcaldías puedan ubicar y darle un puesto a una persona sin saber que es muy importante el arraigo y el conocimiento de las personas para hacer la promoción y prevención, de que los mecanismos para evitar que se mueran personas de enfermedades evitables están en las manos de las comunidades, y esos recursos para la salud pública están a la orden del día de la politiquería y del mal manejo de esos recursos. De igual forma ocurre con los recursos para la oferta, que son manejados cuando no de manera chabacana, de manera que están dispuestos para que sean manejados al arbitrio del administrador de turno, están invertidos completamente en la tremenda crisis hospitalaria que hace que esos baches que se generaron en el pasado absorban todos los recursos que hay hoy para oferta. Por eso nosotros recibimos en la Comisión Séptima el proyecto de ley con un ánimo de prevenido, pero con la decisión de que haya mecanismos más claros para la lucha contra la corrupción y para que la inspección y vigilancia tenga efectivo urgente. Nosotros creemos que la superintendencia, que va a ser muy difícil que opere con mayor recurso humano, debe tener una función muy importante en la habilitación y en el aseguramiento, pero que a cargo de los entes territoriales esté la vigilancia de la prestación del servicio. Es allí en las comunidades locales, es donde están los prestadores que tienen que operar el agente inmediato. Y los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría, inclusive la Superintendencia, tendrían que estar muy afilados también para vigilar que el cumplimiento y que la atención en salud se diera de acuerdo a los recursos que están destinados. La recepción de quejas no es suficiente. Deben absorberse a través de una ventanilla única que le permita al usuario saber que si llegó a esa ventanilla, encuentra de ahí para adelante la posibilidad de que se le resuelvan los problemas. No podemos conformar con que llegó la queja del usuario y la queja quedó hasta allí. Tiene que desencadenarse una
acción del Estado que le permita al usuario rápidamente estar satisfecho frente a sus reclamos. Y la participación de la ciudadanía tiene que ser más representativa, más prominente, tiene que haber una verdadera participación que permita saber que cuando hay usuarios representantes, hay delegados de los usuarios representándolos, ellos fueron escogidos de manera democrática, de manera amplia y que tienen el suficiente peso específico para proponer en nombre de esos usuarios las acciones necesarias. Y por último, nosotros creemos que es necesario el establecimiento de unos estándares mínimos de atención, que todo el mundo tenga unos códigos establecidos según los cuales a nadie se le pueda negar unos derechos que allí están establecidos. Que no pase que, por ejemplo, a una persona se le diga, usted tiene que reclamar la droga en el sur de Cartagena cuando vive en el norte. Que no se les diga a la gente que debe acudir a un especialista que está situado a lejos cuando cerca tiene la posibilidad de asistir. Esos códigos, esos estándares mínimos de aplicación de las normas deberían servir como referente para saber cómo medir la atención que se está brindando. Me parece que aquí hay unos apartes que dejamos planteados para la discusión y que recibiremos en la Comisión Séptima de la Cámara en el momento en que entremos a adoptar la discusión del proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, doctor Viana, a los directivos de Gestasalud por la organización de este evento. Sí, en realidad, como lo decía el honorable representante Carlos Ignacio Cuervo, en la integración vertical, de pronto si uno la analiza desprevenidamente puede no ser ni buena ni mala, pero en mi caso me preocupa mucho tomar una determinación en ese sentido sin antes analizar muy cuidadosamente la red pública. Nosotros vemos que actualmente la red pública en el país, pues no únicamente es una localidad o un sector, se viene marchitando lentamente y ha llevado al cierre de muchas instituciones. Y reflexionando en este sentido, como lo decía el honorable representante Elías Rar, antes los hospitales se sostenían con el subsidio a la oferta. Había unos recursos que mantenían a la red pública hospitalaria abierta para la prestación de los servicios. Cuando se pasó del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda, al aseguramiento con el régimen subsidiado, no se identificaron ningunos recursos, ni en la nación, ni en los entes territoriales, para el sostenimiento de la red pública, sino que se pensó que debían sostenerse o autosostenerse con la venta de servicios. Desde este punto de vista, yo veo con claridad de que dejamos por fuera en el cambio de la ley 100 del régimen de oferta a demanda a la red pública, que debíamos haberla metido en el aseguramiento. O sea, yo comparto y hoy veo de que se debía hacer una integración horizontal entre la red pública, las aseguradoras del régimen subsidiado, los prestadores de servicios y de pronto los proveedores o las universidades. Porque los recursos con que se han venido sosteniendo siempre las entidades públicas han sido los recursos que hoy están en el régimen subsidiado, en el aseguramiento, en ese sentido. Entonces, yo pienso de que en una política nacional debíamos pensar en que el salvamiento de la red pública está en que hagamos una integración horizontal. Integraríamos, como lo dije anteriormente, la red pública con las aseguradoras del régimen subsidiado, que son los recursos con los cuales se venía sosteniendo anteriormente el funcionamiento de la red pública. Y participarían también los prestadores de servicios, recursos humanos y los proveedores, sin descuidar las universidades, que en muchos aspectos han venido siendo un apoyo importante para, sobre todo, los hospitales de tercero y cuarto nivel. Desde ese punto de vista, va a ser mi propuesta, y se lo adelanto aquí a mis colegas, en la reforma de la ley que vamos a revisar, que está en la plenaria de Senado, pero parece que hay información de que fue de vuelta a la Comisión Séptima de Senado, porque necesita algunos ajustes, entonces no tenemos claridad al respecto. Eso nos hablará ahora el presidente de la comisión. Bueno, ya intervino, pero nos puede hacer claridad en ese sentido.
Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que tenemos que revisar ese tipo de integración para que la red pública salga adelante. O de lo contrario, tenemos que pensar en la liquidación de la red pública, porque como se están dando las cosas, de que se le da preferencia a la red privada, que entre otras cosas viene prestando un buen servicio en la contratación que hace con la red pública no es suficiente para sostener esta infraestructura. Por eso veo con preocupación hoy, donde tienen el poder las secretarías de salud de evaluar la prestación del servicio de la red pública, donde no están habilitando los servicios y se los están negando de pronto por intereses particulares o grupistas, porque la contratación en otro sentido les da mejores dividendos que contratarlo con la red pública. Entonces, este es un aspecto que tenemos que revisar, porque tenemos que sacar del Congreso de la República una política nacional para mirar cómo vamos a manejar la red pública. Esa es mi propuesta y en ese sentido era que quería intervenir. Muchas gracias. Gracias, señor Viña. Va a cerrar las intervenciones y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y las hacen llegar escritas, por favor. Muchas gracias, doctor Galo Viana. Felicito a los amigos de Gestal Salud en este importante congreso de lo que ha sido hasta ahora un elemento importante del desarrollo de la Ley 100, que es no más ni menos que hoy la comunidad organizada desde ese comienzo de la normatividad, en esa gestación que duró siempre un largo periodo, se pudo establecer y se dejó claro para el país la posibilidad de que las comunidades organizadas tuvieran la oportunidad válida, como lo están demostrando, de gestar un proceso social que permita el aseguramiento de las personas que hoy se encuentran de una u otra manera vinculadas a una de sus empresas. Digamos que ese es un elemento para mí de mucha trascendencia. Sí, que a usted no le importa, pero a mí sí. En lo que ha sido y va a seguir siendo, de mi parte, la defensa del proceso solidario en todo el país ante lo que se avecina en el proyecto de ley 052. Me parece que es un elemento sustancial porque creo que ha generado condiciones de una u otra manera en su conjunto óptimas en el tema de la salud. Sabemos que hace falta que se mejoren muchas cosas, de las cuales que debemos desarrollar una discusión fundamentalmente en el tema de cómo logramos hoy introducir en el tema de economía solidaria poco más de elementos que permitan el desarrollo estructural de la misma. Pero al lado de este tema de la crisis hospitalaria, a la cual hoy la sentimos con mucha fuerza, la ciudad de Cartagena se le liquidó el hospital universitario y vemos con mucha dificultad el tema de la clínica Enrique de la Vega, al cual hemos estado desarrollando conceptos y opiniones ante el gobierno nacional sobre este tema. Con relación al 052, el tema de la crisis hospitalaria, en la primera reunión de desayuno que tuvimos con el señor ministro de la Protección, doctor Diego Palacio, le mencionábamos que realmente no encuentro una voluntad precisa del gobierno nacional para resolver la crisis hospitalaria. Porque yo no creo que la crisis hospitalaria se resuelva con esa proyección del 65%, del cual hoy se está hablando en la discusión que se está desarrollando en la plenaria del Senado sobre el proyecto de ley 052. Primero porque, analizando una evaluación que ha hecho la Superintendencia de Salud para el tema de Enrique de la Vega, nos generaba una información clara y precisa, y de pronto, teniendo información también de los trabajadores, la clínica Enrique de la Vega necesita hoy más de 8.000 millones de pesos para habilitar su servicio. No hay una disposición todavía que yo conozca muy clara y tendenciosa del gobierno para tratar de solucionar este problema de esta clínica, para la cual hay una propuesta que me parece importante de la entrega de esta clínica a sus trabajadores, con la cual yo me encuentro plenamente convencido que debería ser así, pero a la vez mi exigencia ha sido con el gobierno nacional que esta clínica se le entregue habilitada a los trabajadores. Si el gobierno me menciona el tema del 65% para estipular que con estos recursos del 65% vamos a obtener una red hospitalaria en recuperación, yo diría que estamos partiendo de una contratación falsa. Y una contratación falsa porque
los hospitales nuestros tienen problemas de habilitación en sus servicios. Por lo tanto, no garantizaría la aplicación contractual de los servicios con oportunidad, con eficiencia, más porque se va a encontrar ese vacío de ley que no va a generar las mejores condiciones. Los hospitales, como todos sabemos, tienen unas circunstancias totalmente diferentes. Han sido situaciones que se han generado durante muchos años, el aumento de la burocracia. Los administradores de esos hospitales han sido administradores en su mayoría que no han beneficiado a los hospitales, que han beneficiado a casas políticas, y que ha sido como una tendencia acabar con los hospitales. Es una realidad, no sin decir de antemano que ese control oportuno y eficaz de los órganos no se ha dado con la vehemencia con la que se necesita para que logremos evitar que cada persona que llegue a un hospital, que se le entreguen unas mínimas condiciones, sale cada vez peor y cada vez se ahonda la crisis porque no hay sentido de pertenencia. Y yo creo que la ley en su proyección hoy no va a garantizar salir de la crisis hospitalaria. Es una discusión que ya la hemos iniciado nosotros en la Comisión Séptima, con la preocupación con la que encarnan todos los actores. A mí me preocupa de este elemento también la reforma, es que no se toca con mucha profundidad el tema de los regímenes especiales. ¿Hacia dónde gira la contratación hoy, por ejemplo, del magisterio? Cuando nosotros le planteamos al ministro, y quedó sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo, en un artículo que logramos introducir, para que el gobierno, en este régimen, según un estudio que debía realizar en mínimo 6 meses, determinara realmente cuál sería el porcentaje de contratación para la República. Entonces el ministro de la Protección nos trabajó el tema netamente, a ver cómo sacaba esa licitación pública para que participaran tanto las IPS como las EPS. O sea, vamos a ver cómo colocamos en los regímenes especiales en función de una sola política alrededor del aseguramiento general. Y yo compartiría de pronto con el IR algunos argumentos sobre el tema del subsidio parcial, el tema de los vinculados, el tema de los desplazados. Creo que es un elemento importantísimo que tocaría a fondo en la discusión que iniciamos. Y por último, yo he venido organizando una propuesta que tiene que ver con los usuarios. Los usuarios los han organizado muchas de las entidades, inclusive las empresas solidarias. Los usuarios siguen teniendo una dependencia de las empresas a las cuales están cercanas. Yo creo que los usuarios son un elemento importante. Los usuarios no cuentan con un equipo importante para desarrollar todo lo que se llama, todo lo que es la relación directa de ellos con el usuario, para que tengamos la oportunidad con auditores médicos, con abogados, con un equipo especial de usuarios que permita desde la independencia generar unas mejores condiciones, porque hay instituciones, hay EPS, hay empresas que de una u otra manera, por los estudios que se han realizado, le niegan los servicios aún contemplados en el PON. Yo creo que necesitamos inclusive para esto una financiación especial que indique no generar una burocracia nueva, pero sí miremoslo inclusive dentro del tema regional. Para concluir este tema regional, yo sí creo, acabo de hablar con el doctor Carlos Ignacio Cuervo, nosotros necesitamos hacer un debate a este tema. Hasta donde el tema de la regionalización es un tema que logra la trascendencia que el gobierno está planteando, y queremos que el gobierno y el país conozca de qué manera esto tiene unas incidencias fundamentales para la nación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Camilo. Recuerden que el tema de regionalización va a haber, en este congreso, en el curso de este congreso, hay un panel para ese tema, con representantes del gobierno y de diversas instituciones de aseguramiento. El doctor José Gonzalo Gutiérrez, representante de la Cámara por